como para animarnos a que siguiéramos la conversación que iniciamos apenas unos minutos corridos después de las 2 de la tarde. 14:52, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿por dónde seguimos? ¿Cómo está Criterio? Criterio ha pasado ¿cuántas épocas? Criterio tiene 90 90 años. años. La edad de Albino Gómez. Mira. Sí, porque el primer número de Criterio Es del 28. es del 28, marzo del 28. El director era entonces del Oro Maini, Atilio del Oro Maini. Y cruzó, el milagro a mi juicio es que es una publicación ininterrumpida, eso es rarísimo en la Argentina. Ahora pasó distintas etapas, tuvo una etapa muy interesante en sus 2 primeros años, donde escribieron desde Borges hasta Petoruti sobre arte y muchísima gente interesante. Después vino una dirección marcadamente nacionalista y mucho más cerrada, donde aparecen personajes como Membiel, el mismo Castellani, que Castellani como escritor era notable, pero sus ideas políticas eran muy cuestionables. Sin embargo, la dirección que a partir del año 32 tiene Monseñor Franceschi, nacido en París pero formado en Buenos Aires, y que mantuvo siempre una gran relación con las artes y las ciencias en Europa, fue evolucionando, uno podría decir, eso lo estudió muy bien Marcelo Monserrat, es decir, él evoluciona de una postura filofranquista, para decirlo de alguna manera. Bueno, Ramiro de Maeztu tenía mucha influencia. Pero después él termina, influido por los progresos de la política italiana, en una especie de democracia cristiana. Y después vienen épocas... Pero después de los 30, porque los 30 fue un periodo traumático para todo el mundo, sí, ¿no? Sí, porque la dirección Franceschi la toma en el 32. Claro. Los años 30 son muy difíciles. Son muy difíciles, porque además conviven el estalinismo, claro, el fascismo, prácticamente el nazismo, porque Hitler va a lograr su consagración en el 33, pero ya venía con el Partido Nacional Socialista. Era un mundo muy convulsionado, veníamos de la depresión del 29. Que eso contó muchísimo. Claro. Sí. El 30, en ese sentido, para los argentinos fue traumático. Y después el golpe de Estado. Ahora, me da la sensación que hay un momento en que Criterio, digamos, se liberaliza, por decirlo de alguna manera. Yo creo que ¿no? sí, eso estaría claro en la dirección de Mejía. Brown, Floria. Claro. Esas sucesiones son... y hay una clara apertura al Concilio Vaticano II y consecuentemente al diálogo interreligioso y ecuménico, pero en particular lo que se establece en la época de Jorge Mejía es una muy lograda relación entre el mundo judío y el mundo cristiano, que eso me parece... Sí, Mejía fue el primero que lo impulsó. Sí, claramente. Por eso fue llamado después al Archivo Vaticano, ¿no? Pero primero, claro, porque el primero pasa, es muy interesante. A él Juan Pablo II lo pone como encargado de las relaciones con el judaísmo y le confía su pretendida visita a la sinagoga de Roma, que después se realiza, y él ve al rabino Toaf, gran personalidad, yo lo traté, un tipo brillante. Era un hombre de la resistencia italiana, florentino, que llega a ser el gran rabino de Roma. Un florentino gran rabino de Roma debe ser un personaje era, muy interesante. Vivió muchísimos años, murió bien pasado los 90. Era un hombre muy interesante y una gran personalidad que supo acompañar los momentos históricos. Yo recuerdo haber paseado en una oportunidad con él, por ejemplo, por el gueto de Roma. Un hombre que conocía piedra por piedra y situación traumática tras otra. Pero yo creo que en ese sentido la presencia de Natalio Botana, de Pablo Capana, de Marcelo Monserrat, le dieron una pluralidad
a criterio que había tenido con dificultades en otros momentos. Y bueno, hoy la sociedad ha cambiado, la sociedad es distinta. Es muy difícil sostener una revista autónoma, que es una pequeña fundación compuesta por sus miembros. Es muy difícil desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, pero bueno, la apuesta es a seguir luchando por una expresión plural. Es un pensamiento crítico, entonces no es un pensamiento militante. Y bueno, eso crea problemas. Claro, sí, digamos, no tiene que solucionar el problema de mañana, sino pensar con grandeza, ¿no? Sí, aparte porque a veces en el medio, en todo lo que tiene que ver, que es tanto criterio con el mundo católico, hay como una idea un poco ingenua y simplista de decir, bueno, la verdad está en la religión. Bueno, una parte de la verdad está en la religión, no toda. O, no sé, la jerarquía no se equivoca. Bueno, la jerarquía se equivocó tantas veces que ¿por qué tendría que dejar de hacerlo? Entonces, digamos, hay como visiones que tienden a cierto fundamentalismo simplista. Y por otro lado, hay una visión a veces de un agnosticismo ignorante, de decir, no, no, todo vale todo, eso siempre estuvo mal. Y yo creo que confiar en que 20 siglos en una institución como la Iglesia Católica le aseguran su verdad es tan ingenuo como creer que 20 siglos no cuentan. Entonces me parece que frente a los acontecimientos históricos uno tiene que redimensionar sus propias posiciones, estar más atento. A mí me llama la atención, Silvio, cuando en la reunión semanal de criterio, por ejemplo, está alguno de los que son historiadores, como Roberto Di Stefano y otros, el escepticismo con que un historiador mira siempre las cosas, porque claro, llega uno que es economista y dice, se cae todo, claro, ¿verdad? Y él dice, bueno, se cayó tantas veces, no, pero como ahora, bueno, pero mirá, en el 30 pasó esto, y entonces, claro, porque la historia en ese sentido sí cura de espanto. Yo tenía un compañero que llegaba y decía, esto es fresco. Ay, ¿qué significa eso? Porque es de hoy. Claro, es verdad, sí. Yo creo que nos falta un poco de visión histórica y además me da la impresión que venimos de algunos años de cierta desconexión con el resto del mundo, o al menos con el mundo habitual con que teníamos relaciones. Yo pude preservar viajes todos los años y entonces te digo una cosa menor, pero bueno, yo compraba libros, por ejemplo, en Europa, o me informaba qué se estaba vendiendo en tal lugar o en tal otro. Y ese libro o ese debate llegaba 3-4 años después a Buenos Aires, cuando Buenos Aires había sido una ciudad en muchos criterios vanguardista. Totalmente. Y muy interesada, ¿no? Sí, ¿no? sí. América Latina vivía del villiquen y del gráfico, digamos, a nivel popular, pero vivía de las publicaciones y anhelaban recibir las publicaciones de las editoriales argentinas. Eso fue muy importante. Claro. Yo me sorprendí mucho viajando por América Latina la cantidad de personajes notables en algunas disciplinas cercanas a la filosofía y a la teología que habían leído Criterio en distintos países, en Perú, en Brasil, en México, porque era lo que llegaba. Claro. Y no existía la pluralidad de medios que tenemos hoy, ¿no? Entonces, concretamente, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y después concluido por Pablo VI, era una experiencia tan difícil de enmarcar que, bueno, ahí Mejía tuvo el privilegio de participar directamente, porque fue un perito en el concilio. Entonces, sus crónicas eran muy leídas en ese momento por los que no podían entender bien qué pasaba. Pero yo creo que en ese sentido también Europa está pasando, como hablábamos antes, un momento que no es tan glorioso como otros, y bueno, yo creo que hay conjunciones políticas. China y Rusia hoy están marcando una situación
tan distinta en el mundo internacional, y Trump en los Estados Unidos nos tiene preparados para las sorpresas más inauditas. Sí, entonces sí, uno suena está cómico, con temor, ¿no? Pero está con suena temor. cómico y suena difícil, ¿no? Sí. Te quiero hacer una pregunta. Vos hablabas de Juan XXIII, de Pablo VI, yo le agrego Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, que son digamos, los últimos papas. Sí. Nuestros papas contemporáneos, digamos, Claro. Pío XII también se lo podía incluir. ¿Con cuál de ellos se sintió más identificado Criterio? Probablemente con Pablo VI. Con Pablo VI. Yo te diría seguramente. Me parece que fue el más culto de toda esta nómina de papas, El ¿no? más culto y el hombre más europeo, Claro. muy vinculado a Francia, muy atento a lo que sucedía en todo el continente, un hombre de una cultura moderna. Hay una anécdota muy simpática que la cuenta el escritor inglés Greene, Graham Greene, como Greene. decíamos nosotros. ¿Sí? Y él cuenta que en una oportunidad él escribe una novela memorable que se llamó El poder y la gloria, escrita en México de la Revolución. Y entonces en un determinado momento dice que el arzobispo católico en Londres, que era amigo de él, lo llama, era un cardenal, y le dice: mire, Greene, no tengo buenas noticias. Parece que en Roma ese libro quieren ponerlo en lo que era una condena práctica, en el Index. Es decir, un libro de ninguna manera recomendado, todo lo contrario. Y bueno, dice, ¿qué vamos a hacer? Pero no pasó nada, se sucedieron las cosas. Y dice que él en una oportunidad es invitado a un saludo, y ya era Papa Pablo VI. Y que entonces Pablo VI lo saluda con admiración, le dice: querido. Lo había leído. Sí, dice: qué placer encontrarlo, dice: siempre vuelvo al poder y la gloria. Esa gran novela. Y entonces Greene escribe: tendría que haber sido más modesto, pero no pude. Y entonces le dijo al Papa: mire, y sin embargo, años atrás me habían dicho que esto me iba a costar una distancia con la iglesia. Y él le dijo: no se preocupe, la historia. ¿No? Pero claro, y entonces Greene cuenta eso. Ahora, un hombre que podía entender lo que había pasado en México y lo que escribía un inglés y se interesaba por ese tipo de cosas, bueno, fue un interlocutor de Jacques Maritain, de tantos otros personajes muy importantes. Evidentemente hay una identificación en la idea, en su separación de iglesia y Estado. Y eso te quería preguntarte, y de cosas que suenan muy anacrónicas, Sí. sobre todo en esta discusión que hubo sobre el aborto y demás, aparecieron posiciones a veces anacrónicas. Vos decís en la iglesia argentina. En la iglesia argentina, Y sí, no, en la iglesia, digamos, y en ciertos dictados de Roma, por ejemplo, en el tema Sí. del preservativo, del SIDA, todo eso, como ajeno a la realidad, digamos, ¿no? Yo creo que una de las características de la sociedad contemporánea, posmoderna, si la queremos llamar, es que ha tomado distancia de las posiciones y ha marcado una praxis. Entonces, el tema del preservativo o tantos otros temas han caído por peso propio, o sea, no importan prácticamente. Entonces, en la teología siempre se distingue entre la ortodoxia y la ortopraxis, es decir, ya hay una heteropraxis, entonces no se puede seguir insistiendo en otras cosas. Ahora, en ciertos episcopados, como puede ser el argentino, se suma una falta de preparación específica en parte de la jerarquía en los temas de iglesia y sociedad, donde no se termina de distinguir qué es lo propio del gobierno civil y qué es lo propio de un gobierno religioso, que es hacia adentro de la institución. Pongo un ejemplo. Incluso algunos intelectuales muy allegados al cristianismo, que se consideran
dentro del progresismo, y entonces dicen, bueno, el programa político es el Evangelio, pero el Evangelio no es un programa político, es un libro religioso. Totalmente. Entonces, si no, ya estamos como Bueno, el Corán. ese tipo de confusión se da en las religiones monoteístas con bastante asiduidad, ¿no? Se da, pero no debería darse. Claro. Entonces, digamos, de ahí viene el clericalismo. Claro. Es un paso previo al clericalismo. el clericalismo. Montini, o sea, Pablo VI, tenía claro la necesidad de las mediaciones. Claro. Hay una mediación política. Los partidos. Claro, hay una mediación económica, hay una mediación cultural. Fíjate que el problema, un coche sin amortiguadores no funciona. no puede ser. Es un tema tan antiguo como el de Galileo Galilei. El otro día Nora Barr comentaba a propósito de Galileo algunas cosas muy interesantes, porque, a ver, ¿cuál fue sustancialmente el problema de Galileo? El problema central desde el punto de vista de las ciencias era la centralidad del Sol con respecto al sistema. Y eso ya lo sabían, las personas cultas lo sabían todos, y en primer lugar los cardenales de Roma. Pero el problema es cómo eso se explicaba desde los textos bíblicos. El detente al sol, que está en uno de los libros antiguos, para preservar la batalla que iba a favorecer a los israelitas. Bueno, entonces se detuvo el sol. No, el sol no se detuvo. Es una metáfora, pero no teníamos los instrumentos para la lectura de metáfora. Porque vos pensás que esos instrumentos de lectura, eso aparece a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a través de la crítica literaria. Es decir, cómo tenemos que leer los textos antiguos, porque hay que diferenciar. Entonces, si nosotros queríamos leer la Biblia como si hubiera sido un libro de ciencia, nos estábamos equivocando. Ni de ciencia, ni siquiera de historia. Ni siquiera de historia. Pero ocurre el judaísmo está festejando los 5000 y pico años a partir de una hipótesis de Adán y Eva. Claro. Lo cual, viste, es como los 7 días de la creación. No podés. Pero el instrumento de la hermenéutica no existía. Es decir, no existía la interpretación de los textos. Eso claro. No, es que, digamos, esa literalidad es, por ejemplo, la que en la religión judía lleva a la abolición del cerdo. Pero la abolición del cerdo era por triquinosis. Claro. Y digamos, desaparecida la triquinosis. Lo que pasa es que no había manera de inculcar a las masas que no debían comer cerdo porque se iban a enfermar. Claro. Había que darle una connotación divina, pero finalmente la literalidad no puede llegar al siglo XXI. No puede llegar. Bueno, no. Eso es muy importante y todavía sorprende a algunos, pero bueno, eso está muy ligado también al tema de cierta ignorancia que se ha preservado por repetición, ¿no? Eso, yo creo que dentro de ese desinterés que muchas generaciones jóvenes tienen por la historia, que es peligroso siempre ese desinterés, pero hay un elemento positivo que es replantear muchas cosas. Bueno, ¿dónde estamos parados? A ver qué queremos entender. Y eso creo que es un desbarajuste positivo. Te propongo una nueva pausa, tengo algunas ideas para nuestros próximos 2 bloques, bueno. Continuando un poco con esta línea de pensamiento. ¿Cómo no? Nuestro encuentro de esta tarde con José María Poirier, aquí en el Bazar de las Ideas en Demos Radiovisual. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas, de lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual. Desde Florida, Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo, en www.demos.com.ar. Demos Radiovisual, Bellos Aires. Ser tolerantes aunque no estemos de acuerdo, conservar los buenos modales y no perder el sentido del humor. Demos Radiovisual, Bellos Aires. Demos es más en las redes sociales. Facebook, Demos Radiovisual. Twitter, Radio Demos.
Instagram, @Demos Radiovisual. Y en el canal de YouTube, Radio Demos. Club Atlético Banco Provincia de Buenos Aires. 100 años junto al deporte. Asociate y disfrutad de los beneficios de un club de primer nivel. Sede Vicente López, Hipólito Yrigoyen 789, 4791-0832, 4797-4872. La actualidad científica se interpreta en Demos. Pablo Chiarelli presenta Ciencia al Margen, los lunes a las 19 en Demos, Radio Visual. Las tendencias y los estilos se anticipan en Demos. Carola Fernández y Giselle Benoldi presentan Va por acá, los lunes a las 16:30 en Demos, Radio Visual. La voz adolescente está en Demos. Los alumnos de Quinto Comunicación del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús presentan Comando 18, los lunes de 8:30 a 9:30 por Demos, Radio Visual.